Narrativas transmedias, públicos, audiencias y desafíos. Hola, mi nombre es Paula Godoy y estoy estudiando el Magíster de Comunicación Social, Convención, Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este video responde al taller de Convergencia Digital. ¿Cuáles son las características relacionadas al enfoque que propone las narrativas transmedias en el para quién, audiencias, público, y cuáles son sus desafíos y lineamientos o limitantes en el presente actual? Primero que todo, tenemos que contextualizar qué vamos a entender por narrativa transmedia. Scolari, en un artículo en el año 2019, nos plantea que las narrativas transmedias se componen de dos grandes elementos. En primer lugar, los medios y en segundo lugar, los prosumidores. De esta manera, el relato se expande por muchos medios y es un mismo relato que se va transformando y esta transformación está a cargo de las y los prosumidores. ¿Pero quiénes son los prosumidores? No hay un rango etario que les defina, solamente las características que son capaces de tomar un contenido, replicarlo, apropiarlo, transformarlo y ejecutarlo de la manera que ellos y ellas sienten que es la más conveniente. Esto se ve masificado en distintas redes sociales. De esta manera, un proceso de aprendizaje transmedia implica necesariamente que las y los estudiantes conversen. Es decir, las y los estudiantes los vamos a ver como prosumidores, que no necesariamente se hagan cargo de su proceso de aprendizaje y enseñanza, sino que también ejerzan lo que ya saben en las tecnologías y lo lleven hacia lo que se está proponiendo en el aula. ¿Pero por qué estamos relacionando prosumidores con estudiantes? Bueno, porque acá los conceptos de comunicación-educación, educomunicación o en inglés media literacy, nos invitan a generar una conciencia clara sobre el rol que ésta tiene en las y los ciudadanos y cómo a través de la media literacy o educomunicación transformamos a personas en ciudadanos activos, críticos de conocimiento y razón. Hay un caso en este mismo artículo de Scolari en el cual se buscó que un proceso de enseñanza y aprendizaje en una escuela en España profundizaran en la enseñanza del Quijote, pero utilizando narrativas transmedias. ¿Y cómo fue esto? Se los resumo. Fue sencillamente acoger la necesidad de educar el Quijote y transformarla en narrativas transmedias, estableciendo pautas de enseñanza en las cuales se fuese evidenciando esto. Y por último, se le pidió a las estudiantes que hicieran un solo capítulo de fanfiction, one shot fanfiction. Y recordemos que el fanfiction es una producción generada por fanáticos que toman contenido de la realidad o contenido de la ficción y los apropian y los transforman de acuerdo a su propia creencia o lo que ellos quieren, cómo se podría haber abordado la historia. De esta manera, las estudiantes, en el caso de narrativas transmedias utilizando el Quijote, pudieron conocer el Quijote desde otras perspectivas, apropiarse del Quijote, generando un capítulo inspirado en lo que ellas encontraron y evidenciando así la historia del Quijote. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aplicando narrativas transmedias podemos impulsar, conectar con quienes están en el aula hoy en día. Las y los estudiantes en el presente reconocen y aprenden mucho a través de videojuegos, a través de lo que están viendo en sus propias redes sociales y muchas veces llegan al aula con un bagaje mucho más amplio que lo que las y los docentes pueden estar teniendo de acuerdo a sus propias complejidades en su día a día. Y ese es otro tema. Entonces, a través de la narrativa transmedia apoyada en la educomunicación, podemos de cierta manera tomar este contenido, estos aprendizajes que las y los estudiantes están trayendo consigo mismos y poder relacionarlo, transformarlo, aplicarlo al saber de la asignatura en favor de procesos de aprendizaje y enseñanza idóneos para las y los estudiantes. Ahora, hablábamos no solo de estudiantes, sino también de públicos y audiencias. Los públicos son los sectores que requieren atención. Las audiencias es la suma de las partes. Lo mismo que ocurre con los fans y los fandom. Los fans son parte de audiencia, sin embargo los fandom son públicos, son personas de interés. ¿Cuáles podrían ser entonces las limitaciones o desafíos de estas narrativas transmedias? En primera instancia, un gran desafío que tienen estas narrativas transmedias, si las llevamos al aula, es la brecha, la línea de salida de las y los docentes. Lo vimos en un artículo también en otro ramo, en el cual se profundizaba sobre cómo podemos innovar y cómo podemos generar estrategias de innovación docente a nivel global. Sin embargo, se tiene que recordar también el nivel particular.
cuál es a nivel particular lo que exige y requiere cada asignatura. No es lo mismo aplicar innovaciones de transmedia o tecnologías de la información para biología, para química, para física, para educación física, para historia y así etcétera, pues cada una de ellas exige ciertos lineamientos, ciertas pautas, ciertos tratados de cómo vamos a poder generar esos procesos de enseñanza. Y muchas veces el sistema actual, lamentablemente, no ayuda y no ejerce una constante relación entre ellos. De hecho, la UNESCO, en un informe que sacó luego de la pandemia y asegura los principios de educación post-pandemia, post-elevar y así hacer notar toda esta injerencia, reconoce los desafíos de las y los docentes. Reconoce también, y acá presten atención, la importancia de generar creatividad en el aula. Muchas historias durante la pandemia comprobaron esto, pues las y los docentes se vieron enfrentados a mantener o actualizar o adaptar los procesos de enseñanza, generando instancias creativas, obviamente muy estresantes. Sin embargo, se generaron distintas experiencias de enseñanza que permitieron ser mucho más profundas y fructíferas a través de la creatividad. Volviendo entonces a cuáles son estos enfoques transmedia para las audiencias, públicos y sus desafíos o limitaciones, podemos entonces afirmar de que tenemos que considerar las narrativas transmedias como un elemento a utilizar. Primero que todo, tenemos que acercar este concepto, conversar este concepto, porque es muy probable que en el día a día, en la práctica de aulas, por ejemplo, este concepto no exista o incluso puede que sea aplicado, pero no reconocido con su nombre. Una vez reconocido propiamente tal, podemos profundizar, establecer lineamientos y trabajo colaborativo transdisciplinario, no solo entre distintos docentes o asistentes de la educación o asignaturas, sino también recordar el trabajo y el lazo con las y los estudiantes. Estas narrativas transmedias invitan a que las y los estudiantes sean protagonistas también de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, como lo mencionaba en el ejemplo anterior, las estudiantes crearon un fanfiction a partir de lo mediado y lo enseñado a través de esta experiencia narrativa transmedia del Quijote. Y así ellas fueron protagonistas de su propio proceso. Entonces, las limitaciones pueden ser quizás conceptuales o de acercamiento tecnológico. En el sentido del acercamiento tecnológico, podemos afirmar, de acuerdo también informado por la UNESCO, que podemos incentivar el uso de tecnologías, software, aplicaciones de código abierto. Es decir, no necesariamente depender de aquellas que requieren una suscripción para poder funcionar, porque aplicaciones para este contenido existen y varias. Y de esta manera afirmar que un proceso educomunicativo, comunicaciones, educación, nos insta a generar ciudadanos activos, críticos y transformadores de la sociedad actual, puesto que no podemos limitar el uso del celular o el uso de dispositivos electrónicos en el aula, ya que termina la clase y ahí están. Y si no nos hacemos cargo de generar estudiantes, ciudadanos críticos de lo que están recibiendo a cada instante a 1.000.000 por hora, tenemos que enseñar de manera crítica cómo yo enfrento este contenido y cómo yo, con todo lo que sé sobre estas plataformas, lo puedo usar entonces también para aprender lo que me exige el currículum escolar actual.